Neuquén. El Grupo de Artillería de Montaña 6 realizó sus ejercicios finales en la estancia Coyunco. La actividad incluyó marchas a pie, con ganado mular y con vehículos, ejercicios de plano mayor, de abastecimiento y de apoyo de fuego con los obuses Sotomelar a 105 milímetros. Cambiando de información. Buenos Aires. Recibimos el primer lote de cascos balísticos de Aramida diseñados por la Dirección General de Investigación y Desarrollo, y fabricados por ITPA Argentina Sociedad Anónima que serán testeados por @CMN_Argentina. Se trata del primer desarrollo de este tipo en Latinoamérica. En otro tema, el presidente electo Javier Milei confirmó que la vicepresidenta electa Victoria Villarruel tiene la responsabilidad de asignar los nombres que conducirán los ministerios de Defensa y Seguridad. La relación de Villarruel con esas áreas está relacionada a su padre, es hija del teniente coronel retirado Eduardo Villarruel, un militar perteneciente al ejército argentino, veterano héroe de la Guerra de Malvinas. Uno de los posibles nombres es el de Juan José Gómez Centurión, reconocido veterano héroe de la Guerra de Malvinas.